Bien, ahora que hemos aprendido qué son las puntadas, vamos a aprender qué es el ángulo de puntada. Muy bien, para empezar, cada vez que nosotros dibujamos una figura, sin importar qué forma ésta tenga, y establecemos los centers para crearla, va automáticamente a botarnos un ángulo de puntada. Recuerda, si nosotros presionábamos sobre reformar, podríamos saber qué sentido tenía esta puntada, ¿de acuerdo? E incluso podríamos cambiar el sentido de esta puntada. Esto de aquí se le conoce como ángulo de puntada. ¿Qué es el ángulo de puntada? Pues es el sentido hacia donde el hilo va dirigido al momento de bordar. Muy bien. Ahora, ¿por qué este ángulo de puntada es tan importante? Pues por la siguiente forma. Imagínense que vamos a dibujar un lápiz, ¿no? Con su punta por aquí y es bastante largo. Yo les había enseñado que si una figura es bastante larga, como esto de aquí, o sea, hace que ocupe muchas cuadrículas, debería ser tatami, pero esto no es del todo cierto. Una puntada larga también puede ser plumetis. ¿Por qué? Porque no se trata en sí del tamaño del objeto, sino se trata de qué cantidad de salto podría hacer el hilo para sobrepasar una cuadrícula. Está bien, por ejemplo, en esta figura que es aproximadamente unos 5 cuadrículas que ocupa 5 centímetros, puede ser plumetis sin ningún problema. Claro que sí. El detalle es que el ángulo de la puntada, este pequeño amigo de aquí, no puede estar en el lado más largo de la figura, sino que ocurriría, a ver, claro que sí, va a desaparecer porque entendemos que la puntada no puede saltar desde el borrador hasta la punta, porque haría un salto de 5 centímetros. ¿Cómo quedaría esta textura? Pues quedaría todo suelto, ¿verdad? Sabemos que si vamos a trabajar en este sentido, lo ideal sería que sea tatami, ya que el tatami genera una trama, pero no. La puntada ideal para esta figura es plumetis, pero para que este plumetis funcione, el ángulo tiene que estar en el lado más corto de la figura. Esta es la razón de ser de un ángulo. Cada ángulo que nosotros demos tiene que estar en el lado más corto de la figura o más cerca en las líneas paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dibujase, por ejemplo, un lápiz, vamos a cambiar de color a verde, por ejemplo, que está en esta dirección, ¿verdad? Ahora, ¿estará correctamente colocado su ángulo, que se ve claramente inclinado hacia arriba, que está en 60? ¿Estará correctamente colocado? Pues no. El ángulo más corto para esta figura vendría a ser cruzando desde este punto hacia este punto, así. Entonces lo que tenemos que hacer es girar el ángulo y darle el ángulo correcto. ¿Para qué? Para que de esta manera se vea mucho mejor. Tome textura, borde más rápido y se vea, bueno, se ve más bonito, claro que sí. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos el ángulo hacia un lado más corto o inclinado, pues nuestra puntada no va a quedar así. Entonces, cada objeto que nosotros vamos a crear en el programa tiene un ángulo, lo contiene. Exceptuando algunas herramientas, todos los rellenos contienen un ángulo y saber hacia qué dirección debe ir este ángulo es esencial para que la textura o el bordado nos quede mejor. No podemos estar dibujando cada figura por dibujar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Cada vez que nosotros dibujemos una figura, imaginemos que no tiene varios colores, que solamente es uno. Cada vez que dibujemos, por ejemplo, este pequeño lápiz de color morado, pues dibujamos más o menos así, ¿verdad? Cerramos la figura, le damos 1, 2 y 3 y tenemos que establecerle el ángulo. ¿Cuál sería el ángulo correcto para esta figura? Pues en el lado más corto, así. Muy bien, si nosotros dibujamos, por ejemplo, el color celeste que está por aquí, de igual manera tenemos que darle el ángulo correcto. ¿Por qué? Porque cada vez que creamos una figura, el ángulo se nos coloca de manera automática y tenemos que practicar y aprender cómo colocar el ángulo. El ángulo siempre va en el lado más corto. Recuerden que para reformar solo tienen que pinchar en la herramienta de reformar o entre paréntesis H y luego establecen el ángulo como deseen, ¿no? Si van a dibujar la parte que está aquí, que es de color naranja, por ejemplo, vamos a hacerle así. Y ya está, 1, 2 y 3. Y van a notar de que el ángulo no es el correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionamos la figura, pinchamos sobre reformar y luego establecemos el ángulo. En este caso, esta figura, ¿qué ángulo debería tener? ¿Hacia arriba? 90. No, ¿verdad? Quedaría muy largo, incluso al punto de desaparecer. El ángulo correcto siempre va a ir en el lado más corto de la figura. Muy bien, dejando esto en claro, vamos a dejar una pequeña tarea para resolver y darle los ángulos correctos a cada figura.